Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Hola a todos nuestros oyentes que nos están escuchando y viendo en casa. Rodrigo, cuéntame cómo ha sido tu semana. Hola Ali, saludo también a todas las personas que se han suscrito, que nos siguen y que de alguna manera nos han respondido respecto de este podcast que hemos hecho, que es el podcast Desnudos. Eh, bueno, esta semana ha sido una semana también agotadora, intensa. Estamos cerrando, estamos como a 2 semanas, ¿cierto?, de las vacaciones de invierno para muchos colegios, niños. Entonces, nosotros que hemos trabajado en esa área, nos significa más demanda en este periodo y después viene el merecido receso o descanso, ¿verdad? Así es, ya queda poquito para que puedan tomar este break los estudiantes al menos y también los profesores. Así es que igual un abrazo para todos y ánimo que queda poquito. Oye, y muchos trabajadores también, porque como los hijos salen de vacaciones, aprovechan esta etapa como dice, de Claro, vacaciones también en familia, etcétera, ¿no? Así que, guardan una semanita por ahí para ocuparla en estas fechas, ¿sí? justamente. Así Totalmente. que, así que bien. Rodrigo, vamos a iniciar sin antes saludar a nuestros auspiciadores. Uno de ellos es el Centro de Atención Psicológica Integral, Sistemas Humanos, y también contamos con el auspicio de Diseñamente, creaciones Y- e impresiones. Es impresionante. Mira, a propósito de eso, no ¿Mm? tenemos algunas muestras hoy día de Ah, mira, Diseñamente. Mira, tenemos esta agendita, este es del año 2024, sí, ya no está ya. actualizado. Uh-huh. Es nuestra agenda tipo agenda Snoopy, es personalizada, 100% personalizada. Las personas, si quieren regalar un detalle, por Qué ejemplo, bonita. está hecha a medida, ¿verdad? Que las personas puedan entregar un detalle especial para alguien especial, ¿ya? Y además nuestros cuadernos corporativos, mira, tenemos este que es un encargo, mira, es con efecto cuero Ay, qué bonito. y, y mira, es holográfico. Oh, Sí, así qué lindo. que es un detalle bastante especial. Y mira, acá, bueno, este es un cuaderno corporativo, aprovecho de pasar la Ah, publicidad, mira. Capital Humano, Capital Humano, ¿cierto? Y cuadernos corporativos de entrega bastante inmediata, la verdad es que los hacemos en poco tiempo. Así que pasamos el avisito de Súper. diseñamiento. Súper bien, súper bien. Ya saben, cuadernos corporativos, impresiones, sublimaciones, lo que tú necesites está en Diseñamente. Ujú. Rodrigo, el tema que vamos a hablar hoy día, lo que nos convoca, a lo que yo vine, es a esto. Bueno, hoy vamos a conversar sobre algo que todos hemos vivido, ¿cierto? O que vamos a vivir, o estamos viviendo. Me refiero al duelo. Y ojo, porque cuando escuchamos la palabra duelo, uno inmediatamente piensa en la muerte de alguien, pero el duelo se puede vivir de muchas formas. En el fondo es como este sentimiento de pérdida frente a algo, ¿cierto? Y aunque la muerte es probablemente uno de los duelos más intensos, no es el único. Uno puede hacer un duelo por una relación, por la pérdida de una amistad, por la pérdida de un trabajo incluso, por ciertas etapas de la vida, incluso a veces la misma versión de uno mismo que dejó ya de existir porque uno va evolucionando también es una pérdida, ¿cierto? Y a veces también vivimos esos duelos, son como duelos que no necesariamente, digamos, son como invisibles, ¿cierto? Esos duelos silenciosos. Uh-huh. Mira, es interesante el tema plantearlo hoy día, porque de alguna manera el duelo siempre está asociado a la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido, ¿verdad? Y nos Sí. da pena y no sabemos muchas veces cuánto dura. Hay personas que a veces pasan más de un año, ¿verdad? Con un duelo o con pena, ¿cierto? Por la pérdida de de una persona cercana. Uh-huh. Eh,
Y la verdad es que es algo que de alguna manera siempre toca en atención, por lo menos, ¿no? Entonces, y no solamente la pérdida de un familiar, sino que también a veces un cambio de casa, o la pérdida de Exacto. una mascota, o el término de una relación, ¿verdad? Es decir, el sentimiento de pérdida es mucho más amplio de lo que las personas piensan. Y ahí aplica de alguna manera el duelo igual. Exacto, o sea, muchas veces uno puede llorar la pérdida de alguien, pero no alguien que necesariamente ya no está en el plano terrenal, ¿cierto? Ya no está en esta vida, sino es que alguien que no está en nuestra vida. Justamente. Entonces, y las personas lo vivimos todos con mucho dolor, Sí, ¿verdad? sobre todo, claro, aquellas personas que, lo que tú bien mencionabas, las relaciones de pareja, uno muchas veces incluso está así revisando el Instagram de esa persona que no está fallecida, que está viva, pero está fuera de nuestras vidas y uno sigue esperando que aparezca arrepentido o arrepentida. Claro, claro. Y en esto también juega un papel importante las creencias que cada uno tenga, ¿no? O sea, Mm, la religión en sí juega un papel importante para las personas que son creyentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el fondo, en el caso de alguna pérdida de algún familiar, se refugian muchas veces en la religión para encontrar esa conformidad de, como lo dice, ¿cierto? La propia religión, de otro mundo, ¿verdad? O de la continuidad de la vida, ¿no? En otra dimensión, ¿no? Entonces, de alguna manera eso también les genera cierto alivio porque saben que en algún momento se van a encontrar, ¿verdad? claro, es Eh, una especie de consuelo que busca la persona, ¿cierto? es una Pero en el forma de fondo, conformación, de conformidad, más bien. sí, pero en el fondo, Rodrigo, ¿qué es el duelo? El duelo como un proceso de adaptación frente a la pérdida, frente a un cambio. Mira, ocurren varias cosas en el proceso de duelo. Bien, ocurren varias cosas. Primero, a nivel, vamos a plantearlo de esta forma primero. ¿Ah? Porque para que los auditores se les haga más fácil de entender, hay un fenómeno que se llama el miembro fantasma. No sé si lo has escuchado tú, Ali. ¿Ya? Sí, Se da por situaciones de amputación, ¿ya? Es ajá, decir, personas que por alguna razón, ¿cierto? Tienen un accidente o tienen alguna enfermedad y deben amputarle alguna de sus extremidades, ya ajá, sea brazos, ¿verdad? Piernas, dedos, ¿verdad? ajá, Y se llama miembro fantasma porque el cuerpo, ¿cierto? Nuestro cerebro tiene en una zona del cerebro, o sea, en distintas áreas del cerebro, tiene, digámoslo así, representada cada una de las partes de nuestro cuerpo, ujú, ¿no? Entonces, cuando una de las partes es amputada, ¿no? Y no está presente, ujú, se elimina del cuerpo, pero no del cerebro, ¿no? Entonces, por lo tanto, la persona, ¿cierto? Sigue sintiendo que esa parte está. Es bien curioso y bien particular. Como por ejemplo, una de las reacciones típicas es que me pica el brazo, siendo que el brazo lo tengo amputado, mm, ¿no? sí, Entonces, y tienden a tener ese movimiento o tienden a pensar que lo están moviendo, o sea, como que lo pueden mover, ¿no? mm. O soldados Eh, que en la guerra tuvieron una pérdida o amputación de una de sus partes y siguen sintiendo dolor en esa parte. y siguen sintiendo dolor en esa parte, justamente. Es Mm, decir, a ese fenómeno se le llama el miembro fantasma. Y ocurre porque en el cerebro, ¿cierto? Están representadas las partes del cuerpo y de alguna manera en esas partes, ¿cierto? Sigue asumiendo al cerebro que todavía siguen existiendo, ¿no? Entonces, por lo tanto, sigue enviando la orden, solo que no llega evidentemente por las neuronas motoras, ¿verdad? No llega a donde tiene que llegar el impulso nervioso y finalmente uno asume como que le duele, o sea, es como una cosa de comprensión, pero no mm, es motora, no hay movimiento porque no está esa parte, esa extremidad, ¿no? claro. Ahora, si bien eso pasa a nivel fisiológico, ¿cierto? A nivel psicológico pasa algo bien parecido respecto del duelo, Ujú, porque
estas personas, por ejemplo, que uno tiene, que son cercanas a uno, ¿verdad? Con quien tiene un vínculo importante, de pronto dejan de estar. Claro. Y como dejan de estar, ¿cierto? Para el cerebro no es tan fácil asimilar que no están, ¿no? Entonces seguimos primero negándonos a que no está, ¿cierto? Es decir, la primera situación que ocurre es la negación, ¿cierto? Dentro de las etapas del duelo, que la vas a mencionar en un ratito más. Pero ese proceso de cambio, ¿cierto? No ocurre precisamente afuera, porque afuera las cosas no cambian, sino que tienen que ir gradualmente acomodándose en nuestro cerebro, ¿no? En nuestra... en el homúnculo o en nuestras representaciones, ¿cierto? Que tenemos en nuestro cerebro de las cosas que para nosotros existen, ¿no? Claro. Entonces es un proceso bastante complejo dentro de lo neurológico, ¿cierto? Porque requiere de un proceso de aceptación. Claro, y en ese proceso de aceptación y además de adaptación es volver a reorganizar ya sea tu vida, tu rutina. Son diferentes cosas que ante la ausencia de esa persona o de esa situación o de esa etapa o de la salud incluso, uno tiene que volver a reorganizarse de alguna forma, y eso también incluye un proceso de adaptación, que por sí también psicológicamente lleva un dolor, ¿cierto? Como un llanto, la pena. Exactamente. Entonces, bueno, en ese proceso es como que si bien es doloroso, ¿cierto? En ambos casos, ya sea en la pérdida de una extremidad, ¿cierto? Por una lesión grave, como también a nivel psicológico, es decir, la ruptura espontánea de un vínculo, ¿no? De un vínculo, para decirlo más de manera más amplia o más genérica, claro. Efectivamente nos genera un proceso de adaptación, y un proceso que muchas veces nos negamos a aceptar, a asumir, y lo negamos durante mucho tiempo. Algo que antes era de una forma, ahora pasa a ser de otra forma, ¿no? Entonces no es tan fácil, ¿cierto?, adaptarnos a esa nueva realidad, ¿no? Porque tenemos que asumirla, ¿no? Y el asumirla no es tarea fácil. Así es, totalmente. ¿No? Rodrigo, disculpa que te interrumpa, pero a mí me gustaría igual clarificar que es importante mencionar que esto no es una enfermedad, ¿cierto? El duelo no es un trastorno tampoco, no es algo que falle en nuestro cerebro y nosotros estemos así como muy deprimidos o con mucha tristeza, sino que es una reacción natural, ¿cierto? Es una reacción, es parte del ser humano sentir este tipo de emociones cuando nos enfrentamos a una pérdida. Correcto, es una etapa natural, digamos, ¿no? del cuerpo, de nuestro cerebro también, ¿no? O sea, en el fondo, y de nuestra personalidad, porque mira, va mucho más allá. O sea, nosotros lo hemos explicado en podcasts anteriores. Existe el cuerpo, existe la mente humana, ¿verdad? Que es lo que estudiamos los psicólogos, y existe también el espíritu, que es algo que nos conecta con el entorno, ¿te fijas? O sea, que es algo más allá, y cada uno lo podrá ver desde su propia perspectiva. Los que son budistas lo verán desde las enseñanzas del Buda, los que son católicos lo verán desde el catolicismo, ¿verdad? Testigos de Jehová, etcétera. Todos tendrán su mirada respecto de esto espiritual, que va mucho más allá de la mente humana, ¿no? Entonces, independiente de las creencias que uno tenga, ¿cierto? O de cómo uno quiera vivir su espiritualidad, ¿cierto? Hay ciertas cosas que pasan a nivel mental. Y es lo que nosotros describimos dentro de nuestra profesión, ¿cierto? De la psicología, como en tanto que es ciencia, ¿no? Entonces, no hay procesos que sean... no todos los procesos de duelo son iguales. Entre todas las personas. Cada uno lo vive en base a su experiencia, ¿cierto? Lo vive de manera distinta. Lo cierto es que la ciencia ha estudiado, ¿cierto?, que hay distintas etapas del duelo,
que no se dan de manera, digamos, como manual, así como la etapa 1 primero, la etapa 2 después, la etapa 3 y después de eso pasamos a la resolución. No, sino que en definitiva se va dando o sea, esas etapas que que vas a mencionar tú, se van dando de manera cíclica, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí. Entonces, respecto de tu pregunta de si es una enfermedad o no, el duelo no es una enfermedad. Sin embargo, la ciencia también estima que el periodo de adaptación, ¿cierto?, frente a un determinado duelo es aproximadamente de 6 meses. ¿No? Es aproximadamente de 6 meses. Si el duelo o si la sintomatología del duelo se tarda un tiempo más que eso y a la persona le afecta en su vida cotidiana, le cuesta la adaptación al nuevo entorno, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un aspecto más patológico, es decir, de la patología del duelo, ¿cierto? Claro. Estamos hablando de un proceso que no se ha acomodado bien, ¿no? Y hay personas que a veces están 1 año, 2 años, ¿cierto? Y les cuesta volver a su trabajo, les cuesta relacionarse con las personas, viven en aislamiento, ¿ya? Entonces empiezan a aparecer factores o enfermedades mentales asociadas, ¿cierto? No necesariamente como duelo, sino que enfermedades mentales asociadas, ¿no? A un proceso de duelo no resuelto o que, digámoslo así, es patológico. Claro. Sí, es bien fuerte eso y que pueda llegar al nivel de generarte una afectación psicológica, es súper potente. Vamos a señalar entonces las etapas del duelo, como bien lo decías tú. Y acá vamos a citar a la señora Elizabeth Kubler-Ross, que ella es la que habla respecto de las etapas del duelo. Ahora, muy bien, como tú muy bien lo mencionabas, no es que las etapas sean así como un juego de consola, que uno va aumentando de niveles y supera cierta etapa y pasa a la siguiente, sino que esto va a depender precisamente de las experiencias de la persona, cómo lo vive la persona, en fin, depende de cada uno. Una de las primeras etapas, como lo señala esta autora, tiene que ver con la etapa de negación, así como, no, esto no puede estar pasando, esto no es así, esto no ocurre, ¿cierto? Uno trata de actuar como que no hubiese pasado, sigue actuando normal, etcétera, etcétera. Es como, no sé, pues como cuando te llega, no sé, a lo mejor una boleta, la cuenta de la luz, así como estratosféricamente grande, y uno la revisa 3 veces, 4 veces, 5 veces, buscando que tuvo que haber un error, pensando en eso y solamente centrado en eso, ¿cierto? Uh-huh. También otro de las etapas es la rabia, ¿cierto? Cuando algo nos parece injusto, muchas veces aparece este sentimiento de rabia. Porque es algo también inesperado y es una reacción también que es natural. Correcto. Y esa rabia puede dirigirse muchas veces a cualquier persona. O sea, no necesariamente a la persona que genera esta pérdida, sino que puede ser cualquiera, puede salir acá damnificado con la rabia que uno siente. Muchas veces pasa eso, ¿cierto? Cualquier persona, cualquier objeto también, po. Cualquier objeto puede ser dirigido a Dios, a la familia, al médico, no sé, a uno mismo, a las personas que lo rodean, a la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. La siguiente etapa es la negociación. Acá empiezan si hubiese hecho esto, a lo mejor hubiese pasado esto, si quizás yo hubiera llamado más, si hubiese sido de otra forma, si me hubiese cuidado más, si, no sé, si esa persona se hubiese preocupado más. Allí todo sería distinto, uno tiende a pensar eso, ¿cierto? ¿Qué habría pasado si tal cosa? La
Otra de las etapas es la tristeza, que es evidente, ¿cierto? La tristeza puede llegar en el momento que uno asume la pérdida, o puede llegar después. Uno primero quizás entra en la etapa de negación, y hay personas que después de mucho tiempo recién empiezan a llorar, o recién empiezan con esta tristeza, es como que el golpe les llega después, una cosa así. Lamentablemente, o no sé, o no sé si lamentable, no quiero dar una connotación negativa, pero muchas veces hay ocasiones en que la gente, cuando ve a una persona que está triste, ahí recién dice así como, sí, es que está viviendo el duelo. Y no se da cuenta que todas las otras etapas anteriores sí son parte también del duelo. Correcto. Sí. Y bueno, una de las últimas etapas, ¿cierto? Para uno así como ya darse quizás de alta del duelo, es la aceptación. Y la aceptación no es que uno en el fondo acepte o que acepte en el fondo lo ocurrido, que le guste, ¿cierto? Sino que uno aprende a vivir con ello y dice, bueno, ok, así son las cosas ahora, esta es la situación, y de aquí para adelante, ¿cierto? Claro. Ahora, pongamos un ejemplo, porque es más fácil a veces verlo con ejemplos. Supongamos que de pronto me llaman por teléfono y estoy trabajando, ¿cierto? Me llaman por teléfono y me dicen que Pedrito, ¿cierto? Que es mi mejor amigo, ¿verdad? Uh-huh. Falleció en un accidente. Claro. Y esa noticia, ¿cierto? Me impacta, y yo voy a quedar como en shock y voy a decir, no, pero ¿cómo? Si no puede ser, me estáis molestando, ¿cómo es imposible? Si yo conversé con él hoy día en la mañana, ¿verdad? Es que no pudo haber pasado, tiene que haber algún error, ¿no? O sea, te fijas, o sea, lo primero que ocurre es la negación. Negación. Uh-huh. Y después como que trato de conectar con que ante esa eventualidad, y me da miedo porque no quiero que sea así, ¿no? Entonces voy al hospital, llamo a la familia, llamo para un lado, llamo para el otro, ¿no? O sea, hago distintas acciones para confirmar esa situación, ¿cierto? Porque no quiero aceptar esa situación que es dolorosa, ¿no? Sí. Después aparece vamos a resumir, no vamos a poner las 6 que mencionaste, pero vamos a resumirla como en 3, ¿ya? 3 más generales. Después aparece como la etapa de la rabia, ¿no? Es decir, rechazar esto, decir, pero ¿cómo? Es que es imposible, y ¿por qué me dices eso? ¿Por qué tienes que jugar conmigo? Si eso como no se puede haber muerto, ¿verdad? Desde la negación, desde la rabia, ¿no? Empiezo a sentirme culpable, ¿no? Empiezo a sentir rabia conmigo, porque si a lo mejor él lo hubiese llamado en la mañana, hubiese hecho otra cosa y se hubiese evitado ese accidente, o a lo mejor debía habérmelo llevado yo mejor, o haber hecho otra acción para evitarlo, ¿te fijas? Entonces, o le echo la culpa a otra persona, ¿no? Entonces, te fijas, voy buscando culpables y me voy llenando como de rabia, voy manejando esa situación como o desde la culpa muchas veces, ¿cierto? No debía haber hecho esto, yo debía haber hablado con él antes, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, claro, cuando empieza a pasar eso, ¿cierto? Uno empieza a llenarse como de rabia interna, ya sea hacia sus creencias religiosas, ¿verdad? Y posterior a eso, ¿cierto? Viene la etapa en donde uno empieza a asimilar eso, la aceptación, y aparece la pena, ¿no? Aparece como la pena de asumir, es decir, cuando ya asumo que no va a estar más, y que sí, efectivamente tuve un accidente, y que no es nada de lo que yo haga puede remediar o revertir la situación ocurrida, entonces viene la aceptación, y es la etapa más dolorosa en verdad, ¿no? O sea, todo lo demás son defensas que uno tiene, ¿cierto? Pero esta ya tiene que ver con la etapa más dolorosa, donde uno asimila la pérdida, ¿no? Claro. Y esa etapa es una etapa de mucho dolor, de mucha pena, de recuerdos, de nostalgia, ¿verdad? Y en el cual la verdad es que las personas no les cuesta, ¿cierto? Poder
les da miedo poder enfrentar muchas veces lo que viene en adelante sin esta persona, ¿no? Porque le empieza a faltar esa persona, ¿no? Como lo decíamos en un inicio, ¿no? La extraña, claro. Tiende a extrañar a esa persona porque hay un vínculo ahí importante. Sí, ¿no? sí. Y fíjate, mira, guardando las proporciones, si uno lo analiza, si yo pierdo un celular, por eso digo guardando las proporciones porque no son equivalentes, ¿cierto? Claro. Si yo pierdo un celular, la primera reacción que tienen las personas es efectivamente la misma. Puede decir, no, pero es que como si yo lo dejé acá hoy día, ¿no? O sea, yo tenía mi celular acá en la cartera, lo tenía en el bolsillo. Yo lo tenía en el bolsillo. Lo dejé en el auto, ¿no? O sea, en el fondo también ocurre la negación, en proporciones radicalmente distintas, pero quiero hacer el símil, ¿no? Y después viene el puta, ¿cómo fui tan tonto? ¿Cómo lo pude haber perdido? Si yo, ¿verdad? O sea, si nunca me descuido con él, si siempre ando con él, lo debía haber echado en tal lugar, ¿te fijas o no? Empieza esa reacción como de rabia, que son puros mecanismos de defensa. Y posterior a eso, ¿cierto? Viene la pena, ¿cierto? Decir, puta, me quedé sin el celular, y empieza uno a ver qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? Y después no te queda otra más que meterte al bolsillo y comprarte otro, ¿no? Claro. En este caso, por eso digo guardando las proporciones, porque no es equivalente la pérdida de un familiar con la pérdida de un celular. Pero lo que quiero mostrar es cómo, cuáles son las reacciones, ¿cierto? Mentales que ocurren al inicio, ¿cierto? Que tiene que ver con nuestros mecanismos de defensa, ¿cierto? Que se movilizan todos frente a una situación angustiante, y después efectivamente viene el proceso de aceptación, de acomodación, ¿verdad? Y ya darle un significado distinto para poder seguir funcionando. Sí. Es el punto, ¿no? Y Rodrigo, también me gustaría señalar, mira, fíjate que a propósito del ejemplo que tú señalaste, me tocó una fibra. Me hizo acordar de una oportunidad en la que un amigo mío, y que tú también conoces, lo mataron. Ah, ya, sí. Y yo me acuerdo que estaba, bueno, era joven en ese tiempo, yo creo que tuve que haber tenido como unos 20, 21 años más o menos. Y yo me acuerdo cuando me llamaron y me dijeron, no, ¿sabes qué? Mataron al Kikín. Y yo así como, ¿cómo? No. Y no sé, donde tuvo el fin de semana anterior, habíamos estado juntos, carreteados, qué sé yo. Y así como, no, es que no puede ser. Y de hecho yo dije, a lo mejor está herido, a lo mejor revisen bien, así como, y me dijeron, no, sí, así como lo mataron como a las 5 de la mañana. Y me acuerdo que en ese momento quedé así como, ya, ok. Corté, mi mamá me preguntó, bueno, ¿y qué pasó? Y ella así como que me quedé mirando, y cuando le conté, ahí recién me puse a llorar. O sea, como que tuve, y aún así yo seguía en mi etapa de negación, y decía, no, es que no puede ser, no, si a lo mejor no fue así, a lo mejor ocurrió esto, y mientras lloraba, seguía como en negación, decía, no, es que no puede ser, pero ya estaba llorando, entonces ya estaba como asumiendo. Después me acuerdo que me pasaron a buscar, y juntos con unos amigos fuimos a la casa de él, y en el camino, en el trayecto también así como con rabia, como puta, como tan tonto que iba solo, que cómo se le ocurre andar solo a esa hora, y claro, y que la gente, y que quizás quién habrá sido, y que si lo asaltaron o no lo asaltaron, un montón de cosas. Y como te digo, ahí uno va describiendo, se notan claramente las etapas, o sea, negación, tristeza, rabia, y finalmente con el ritual de el velorio y después la sepultura, es como que uno ahí aprovecha de hacer ciertos cierres de ciclos. En el fondo, yo creo, a lo mejor es un proceso muy rápido, y uno pasa, no es que así como pase cierto tiempo y pasa a otra etapa y después pasa más tiempo, y no sé, yo creo que las etapas a veces incluso las puedes vivir de 3 al tiro en un mismo día. Fíjate, no tienen una cuestión de tiempo. Imagínate, Ali, ese hecho ocurrió, yo estaba en el colegio, no, claro, fuimos compañeros de colegio con el que tú mencionas, salimos juntos de cuarto medio. Y cuando yo me enteré de la noticia, ya obviamente
había pasado tiempo ya. Y tú después me contaste como los detalles de ese evento. Y ahí me sorprendió enterarme a los años de esa situación. No lo viví obviamente igual, pero sin embargo sí sabía quién era la persona fallecida con quien yo había sido compañero de curso. Entonces, no aparecen los mismos mecanismos de defensa porque ya hay distancia emocional respecto del vínculo, pero sin embargo uno recuerda cada uno de los pasajes que tuvo con él, te fijas, de las interacciones que tuvo con él, te fijas, y le da un momento como de acomodación porque cuesta asumir que eso ocurrió y de la forma trágica que ocurrió también. Exacto, ¿no? Entonces, por eso te digo que eso va a depender siempre, en las etapas del duelo, la forma en cómo uno viva los duelos, va a depender siempre de cada una de las personas. No es que exista un manual, y eso yo quiero dejarlo como bien claro, no es que haya un manual, ¿no? Porque cada uno tiene experiencias distintas, tiene creencias distintas, tiene valores distintos, te fijas, tiene vínculos diferentes con las personas, ¿cierto? O con los objetos o las cosas, ¿cierto? Por lo tanto, no es que haya un manual de que cada persona tiene que hacer A, B, C, D. No, yo soy de los psicólogos que se opone a eso, ¿no? Por eso es que tratamos de que en nuestros podcasts no demos como una lista de consejos ni de tips, ¿te fijas? Como para solamente ganar likes, no, sino que en el fondo tratamos de abrir los temas, ¿te fijas? Con una base obviamente desde la ciencia, que es como lo que nos convoca a nosotros, tratando de evitar los juicios de valor, ¿no? Entonces, frente a la situación de duelo no es tan fácil vivirlos, te fijas, sobre todo en la última etapa, porque se vive con pena, va a depender, como digo, de la persona, ¿no? De la persona, de sus propias herramientas con las cuales puede enfrentar esas situaciones. No es lo mismo tener una pérdida significativa, por ejemplo, de un vínculo estrecho, ¿cierto? Por primera vez, a cuando uno la tiene 2 veces o con otro familiar o 3 veces, ¿te fijas? Esa no es lo mismo. Porque al principio yo puedo, a ver, en términos afectivos, yo he tenido 2 pérdidas significativas, ¿ya? Y esas 2 pérdidas significativas, la primera fue la de mi abuelo, ya hace muchos años atrás, y segundo la de mi abuela, con quienes yo crecí. Por lo tanto, cuando mi abuelo falleció, para mí fue muy doloroso vivir eso, y sin saber cómo actuar, sin saber qué sentir, sin saber si había sufrido o no había sufrido, sintiendo que me faltaron cosas por vivir con él, que quería que él pudiera ver conmigo. Y yo, hasta el día de hoy, pese a que ha pasado muchos años, cada vez que me conecto con él, me da pena. ¿Te fijas? O sea, le di un significado distinto porque en el fondo asumo que él no vive fuera, sino que vive dentro de mí, de las cosas que yo viví con él, de las experiencias juntos, ¿te fijas? Y cada cierto tiempo lo nombro, te das cuenta, mantengo como esa conexión, solo que esa conexión no está fuera, sino que está dentro mío, ¿no? Lo mismo pasó con mi abuela, entonces también son como etapas dolorosas, ¿no? Y también, si yo lo recuerdo y lo llevo hacia mí, pasé por las mismas etapas. Primero la negación, ¿no? O sea, no lo quería aceptar. Yo me acuerdo que con respecto a mi abuelo, mira, te va a parecer raro, pero a lo mejor le puede servir a muchas personas. En ese tiempo estaba en Chañaral junto a mi familia y nos estábamos turnando porque mi abuelo estaba hospitalizado en el hospital de Copiapó. Entonces estaba junto a mi familia y nos teníamos que turnar, entonces por lo tanto para cuidarlo en las noches. Y él estaba más o menos estable dentro de su enfermedad, pero de pronto en la noche eran como las 11 de la noche más o menos y no había tanta factibilidad de buses como para poder viajar, entonces había que ir a tomarlo a la carretera, estoy hablando de esos años. Entonces con mi tío nos avisaron y interrumpimos lo que estábamos haciendo y nos fuimos a la carretera a poco menos hacer dedo para que nos llevara algo a Copiapó. Pero yo lo que quiero enfatizar es que irracionalmente
yo no quería que apareciera un bus o algo para llegar a Copiapó a encontrarme con la situación. ¿Te Claro. fijas? Es como absurdo y me sentía culpable porque no quería. Y claro, no quería aceptar o no quería Era una etapa de enfrentar la negación, pues. situación. Es una etapa de negación al fin y al cabo. ¿Te fijas? Claro. O sea, me costó mucho. Y mira, y quiero contar la otra parte, que es la parte final. Yo en ese tiempo estaba en periodo de exámenes en pregrado, estoy hablando del 2007 más o menos, 2006, 2007, y esta era la primera pérdida significativa que tenía de él, más encima con el que aprendí a conducir, o sea, viví mi infancia junto a él, Claro. y Un adulto significativo. muy significativo. De hecho, y resulta que cuando viajo a retomar mis estudios, ¿cierto? Porque, bueno, lo sepultamos, todo lo demás, compartimos con la familia, pero yo no asimilé al tiro la pérdida de él. La vine a asimilar después cuando me fui solo nuevamente a estudiar a La Serena y estaba en mi casa, en mi pieza, y recién ahí como que, porque yo además era presidente de una federación de estudiantes, entonces estaba lleno de cosas y tenía que seguir haciendo cosas y todo, pero en el silencio de mi habitación un día no me podía dormir, lloraba en las noches, como que sentía que no podía avanzar, no podía concentrarme, no podía avanzar en mis estudios, en nada de lo que tenía que hacer y estaba como estancado. Bloqueado. Y sabes que tuve una experiencia bastante particular, y no lo digo desde la psicosis, sino que lo digo desde una experiencia particular que yo todavía no la logro asimilar. Ajá. Es que sentí, estando en la cama, ¿ya? Con la luz apagada, sentí que se me hunden los pies de la cama. Ay. Siento que se hunden los pies de la parte de los pies de la cama, ¿cierto? Se hunde. Y es como que en ese rato tuve una conversación con él en mi imaginación y como que él me decía que estaba bien, que me quedara tranquilo. Y fíjate que después de eso se me acabó la pena, me vino una tranquilidad y seguí en cada una de mis rutinas y de las actividades que tenía que hacer. Y eso es hasta la fecha. Qué bonito. Sí, entonces, bueno, lo cuento porque independiente que uno sea psicólogo, uno es persona, vive situaciones, te fijas, y claro, para mí esa fue la forma de asimilación, ¿no? Claro, de asimilar de la partida, de la aceptación de la partida de él, te fijas, y cómo podía acomodar eso en la vida mía para poder hacerla funcional. Entonces, es importante que las personas entendamos que todos pasamos por esas etapas del duelo. Todos. Sí. ¿Te fijas? Todos pasamos por esas etapas del duelo. Lo importante, sí, es cuando los signos, la sintomatología clínica, dependiendo de cada una de las personas, ¿cierto? A veces nos empieza a estancar y nos empieza a limitar nuestro diario vivir y nuestras relaciones con los demás. ¿Te fijas? Y nos empezamos a nosotros estancar y obviamente ahí hay que poner atención. Y si uno no puede resolverlo solo, tiene que pedir ayuda. Así es, totalmente. Mira, pasando en el mismo tema de los duelos, fíjate que lo que más vimos hace poco y que algunos todavía siguen en lo mismo, en la expresión de la rabia, ¿cierto? Es con las elecciones, fíjate. Con las elecciones. Si bien las elecciones fueron en diciembre, o fueron en diciembre del año pasado, muchas personas que tenían expectativas en el candidato A o la candidata A, ¿cierto? Y otros en el candidato B, o otros francamente no tenían ninguna expectativa en ninguno de los dos. Al momento de conocerse los resultados, las personas viven un duelo. Sí. Y que uno lo vio en las redes sociales desde el odio, desde la rabia, algunos celebrando, ¿verdad? Porque se habían cumplido sus expectativas o todo, pero otras personas desde la rabia, ¿no? O sea, y uno no se explicaba cómo desde tanto, no, y van a ver lo que va a pasar con ese candidato que ahora que va a ser presidente, y van a ver si lo van a dejar gobernar. ¿Te acuerdas que había muchos comentarios de ese tipo? Se vienen las protestas.
Claro, y bastaba con que uno pusiera, me siento súper contento porque en realidad apareció este candidato, qué contento, cómo se te ocurre, algunos me bloquearon, ¿no? O sea, creo, independiente de cada una de las preferencias que uno tenga, ¿cierto? Eh, Quiero mostrar ahí que también se vive un duelo. Sí, ¿Te fijas? Se vive un sí. duelo. Y ese, si consideramos que estamos a mayo, ¿cierto? Y todavía siguen en lo mismo, ¿cierto? Ajá. Podríamos entender que ya es un duelo patológico, ¿no? Que hay cierta patología dentro del duelo. ¿No? Es decir, no hay una aceptación, ¿te fijas? O sea, lo que quiero expresar con ese ejemplo, fíjate que tiene que ver con las características de personalidad de quien vive el duelo, ¿no? Eso son las características de personalidad de quienes viven el duelo, es decir, cómo lo expresan, porque yo puedo tener rabia frente a alguien, ¿cierto? Pero por mis características de personalidad yo no las voy a andar expresando en función de hacer daño a otra persona, de tratarlo de tonto, ¿verdad? De tratarlo de que, Claro. de cómo... o sea, lo que trato de mostrar es que esa De que etapa del duelo, infórmese. exactamente, ¿te fijas? Esa etapa de duelo es una etapa que de alguna manera a nivel social también se vive. ¿Te fijas? Sí. Fíjate que había un autor, ya hace muchos años, que me tocó estar en una conferencia de él, que planteaba la diferencia entre el hecho y el acontecimiento. Y me pareció súper interesante ese seminario y su visión. Planteaba que hay una diferencia, porque el hecho es cuando una situación determinada ocurre, y el acontecimiento no ocurre al momento en que ocurre el hecho, ¿Ya? sino que ocurre después. Fíjate. Cuando yo asimilo que el hecho ocurrió. Exactamente. El significado que yo le doy a aquello que ocurrió. Cuando yo significo el hecho. Exactamente, es el significado. Recién ahí como que cuando tengo más elementos, ¿cierto? Ya pude hacer una elaboración de esa situación. Entonces ahí le asigno, ¿cierto? Un correlato o le doy un significado, ¿no? Dícholo así como en más simple, es cuando yo digiero el hecho, ¿cierto? Claro. Yo primero lo mastico, lo proceso y después lo trago, quiere decir que ya lo asimilé. Mira, fíjate que pongamos, para no irnos tan atrás en la historia, Ajá. pongamos una situación como el 18 de octubre del 2019 fue, ¿no? Lo tengo como hasta reprimido en mi cabeza. Pero el 18 de octubre del 2019. Que lo que ocurrió, ¿cierto? ¿Fue 2020? ¿No fue primero la pandemia? No. ¿No? Ah, no, fue antes, claro, sí. Sí, 2019. El 2018 me parece que fue el 2018. No, 2019. Ya, ya, bueno, la cosa es que lo que ocurrió ahí a nivel social, ¿cierto? Fue que frente al descontento en las políticas de gobierno, Ajá. un grupo de personas, ¿cierto? Empezaron a manifestarse, ¿cierto? Y otro grupo de personas, al margen de esa manifestación, salieron a las calles y destruyeron cosas, rompieron cosas, hubo agresiones, ¿verdad? Hubo movilizaciones para tratar de deponer a una determinada autoridad. Entonces, mira, ese hecho que nosotros vivimos en su momento vía televisión, vía redes sociales, ¿verdad? Y todas las agresiones, cuando veían cómo se quemaban iglesias y todo eso. Directo. O inclusive en vivo y en directo, porque no podíamos salir a la calle, ¿verdad? Y tú pasabas por un lugar y sonaban las piedras y te rompían vehículos. Entonces, o deterioro de la propiedad privada, ¿cierto? En negocios, etcétera. Uno en ese momento no sabía lo que pasaba.
¿verdad? Uno entraba en negación, uno decía, no, es que no puede estar pasando, ¿cómo? Y uno inmediatamente en la televisión pegado a las noticias, viendo las imágenes, algunos en redes sociales, compartían, etcétera, ¿no? Entonces genera mucha conmoción, ¿no? Es muy potente lo que se está viendo, que no tiene un significado previo, ¿no? Y tú no sabes lo que está pasando, entonces ahí tienes un hecho. En la descripción, lo que yo hice recién es una descripción, no es un juicio. Porque sí, efectivamente se quemaron iglesias, sí, efectivamente se deterioró la propiedad privada, hay gente que marchó, hubo carabineros o fuerzas de orden tratando de reprimir a manifestantes que generaban daño o disturbios, etcétera. Entonces, esos son hechos, ¿ya? Uno no le pone ni de más ni de menos, sino que es la descripción de hechos. Pero después, con los años, cuando ya uno vio que se estaba quemando el metro, que se quemó una estación, que después se quemó otra estación, que después se quemó otra, ¿no? Entonces, recién ahí, ¿cierto? Cuando vinieron las investigaciones, recién uno hizo la asociación. ¿Verdad? Antes pudo haber tenido hipótesis, ¿no? Y buscaba culpables, mira esto, pero ¿por qué? ¿Te fijas? Va pasando por todas las etapas del duelo, hasta que después viene la asimilación, donde tú le das un significado a eso. Entonces, el hecho, el hecho es lo que ocurrió efectivamente ese día o en esas fechas en particulares, la descripción de los hechos, ¿no? Y el acontecimiento no ocurre ahí, sino que ocurre cuando uno le empieza a dar un sentido a eso, porque hay más información, porque hubo investigaciones, ¿verdad? Porque hubo un relato respecto de la situación, empieza a documentarse, porque hay libros, hay escritores que empiezan a escribir sobre esas situaciones de ahí, relatando hechos, etcétera. Entonces uno se empieza a hacer su propio juicio. Claro. Y ahí es donde aparece algunos le llamaban estallido social, otros le llamaron revuelta popular, otros le llamaron golpe de Estado, ¿cierto? Que no alcanzó a ser un golpe de Estado, pero un intento de golpe de Estado, ¿cierto? Otros le llamaron insurrección, ¿cierto? Otros revolución, ¿no? Es decir, hubo distintos nombres, ¿no? Y cada uno después significó ese hecho, ¿cierto? Lo significó de una forma en que le hiciera sentido a sus valores, a la información que cada uno maneja. Y ahí se vuelve un acontecimiento. Se vuelve un acontecimiento. Entonces a eso se refería este señor cuando decía que el hecho y el acontecimiento no pasan, no son simultáneos. ¿No? Lo mismo pasaba, ¿cierto? Cuando fue el aluvión, ¿no? Cuando fue el aluvión del 2015, por ejemplo, que para mí acá en Copiapó había sido inédito, de pronto yo vi así como que en el pasaje donde yo vivía, como que se empezó a crecer el río un poquito, ¿cierto? Y después empiezo a ver que pasan lavadoras, que pasan animales, ¿no? Y después veo que se empieza a inundar y empiezo a ver que se empiezan a inundar los vehículos y había que movilizar los vehículos. ¿Te fijas? O sea, lo que uno vio ahí son hechos. Claro. ¿No? Son hechos. Había una lluvia, ¿verdad? Que era intermitente, pero era persistente de varios días, de por lo menos 2 días que había llovido. Y de pronto uno queda aislado. ¿Te fijas? Y sin luz, sin nada, ¿cierto? Sin información, hasta que después empieza a aparecer en las noticias y uno empieza a mirar y claro, no solamente en el pasaje, sino que había sido en Copiapó y uno le costaba dimensionar hasta que después pude salir y ver que había barro, ¿cierto? Que había una campaña a nivel nacional porque había un aluvión que había atravesado todo Copiapó, donde habían personas afectadas, habían personas que habían perdido la vida, en otros lugares también, ¿te fijas? O sea, recién ahí uno viene a dimensionar, ¿no? Y eso, ¿qué significa en uno? Significa que uno como que primero entra en negación. No, si esto tiene que estar controlado, tiene que ser acá nomás, pero le cuesta dimensionar, no quiere asumir eso, porque hay una conmoción, ¿no? Pero finalmente después uno mismo termina tirando pala, te fijas, te sumas a eso, y recién ahí cuando ya pasó tiempo, uno recién viene a asumir lo que había pasado ahí. Claro. ¿Te fijas? Y uno entiende que ahí fue el aluvión del año 2015. ¿Te das cuenta que no ocurrió en el mismo momento en que ocurrió el hecho? Claro. Sí, noto la diferencia. Sí. Es interesante mirarlo así.
con el duelo pasa algo similar. Totalmente. Pasa algo similar, porque al momento en que ocurre, ¿cierto? Uh-huh. A ver, el hecho es que mi abuelo falleció, ¿cierto? En el hospital de Copiapó, ¿cierto? Ese es el hecho, a una hora determinada, ¿no? Y yo estando lejos tuve que movilizarme o desplazarme para poder llegar hasta ahí, ¿no? Claro. Y reencontrarme con él, con mi familia, etcétera. Pero el acontecimiento no ocurrió ahí, ocurrió cuando yo le di el significado, ¿cierto?, de su partida, de su fallecimiento y de lo que había significado para él, precisamente cuando él se sienta a los pies de la cama. Claro. ¿No? Esa sensación que tuve. Tal cual. En el caso de mi abuela fue distinto, porque en el caso de mi abuela, cuando ella ve a ella estaba en estado de coma, ¿cierto? Estaba, ya estaba ida, y ella esperaba a un tío mío que venía de viaje, desde Australia, así que imagínate todo lo que aguantó ella esperando que llegara su hijo, ¿cierto? Y cuando llegó, ella que estaba con sus ojitos cerrados, ya no comía nada, ya estábamos esperando nomás que su partida. Yo le aviso en el oído, le digo, mami, llegó mi tío, ya, y ella sabe que se sienta en la cama, pero fue impresionante, porque ese reflejo es un reflejo, pero no tenía cómo sentarse en la cama, se sentó en la cama, lo miró fijamente hacia donde estaba él, ¿cierto? Y luego volvió a caer en estado de coma. Y ahí mi tío se despide de ella. Y cuando sale de la habitación, yo me quedo con mi abuela y le digo, mami, gracias por todo. Y la empiezo a acompañar a que vaya respirando más lento y estuve con ella hasta que se fue. Hasta que dejó de respirar. ¿Te fijas? Pero ese proceso de duelo fue muy distinto, porque como que lo viví en el momento. Claro. ¿Te fijas? Lo fui viviendo con ella, claro. Me daba pena el hecho de su partida, ¿cierto? Pero todos esos hitos que ocurrieron, ¿cierto?, me generaron la tranquilidad de que ella se había ido en paz. Sí. Y que además yo la acompañé a irse. Sí, al final eso igual puede generar en ocasiones como sentimientos encontrados, ¿no? Ese sentimiento quizás como de alivio, pero que de alguna forma para algunas personas el sentirse aliviado también genera culpa. Me explico. Por ejemplo, justamente en este caso, a lo mejor de tu abuela, tú la viste que estuvo un tiempo en el fondo sufriendo, pasándolo mal, y ya una vez que ocurre su deceso, es en el fondo un alivio porque sabes que está descansando y sabes que tú la acompañaste en cada proceso. Uh-huh. Pero ese cierto alivio, entre comillas, muchas veces, como te digo, genera este sentimiento de culpa, así como no debería sentirme así como también si al final la persona se fue, ¿te fijas? O cuando terminas una relación que es muy tóxica, en vez de estar apenado sientes alivio. ¿Te acuerdas lo que yo te contaba cuando en aquella ocasión terminé con mi expareja que era así como expololo, que era tóxico? Que en vez de sentir pena, sentí alivio, me sentí más liviana, ¿te fijas? Pero uh-huh. No quiere decir eso que uno no ame a la persona o que no tenga interés y que se alegre porque ya no está, sino que tiene que ver con este sentimiento que es de alivio, ¿cierto? Como de liberación. De liberación, y que en el fondo también es natural y es una reacción también que es natural y que bueno que sea así. O sea, creo que es a lo mejor de las sensaciones igual más sanas que uno podría sentir en esos momentos. Sí, mira, fíjate que hay una persona que para mí, ellas son las dos pérdidas que yo he tenido que han sido muy duras, uh-huh. Para mí, pero son a la vez muy significativas, pero hay una que es muy especial que tiene que ver con una persona que nunca lo he podido, nunca he podido definir cuál es la relación que yo he tenido con él, fíjate, uh-huh. Que en un momento era el mecánico que yo tenía, se llamaba Ulises, don Ulises,
y que hicimos un vínculo muy estrecho, de mucho cariño. Yo a veces por razones laborales me iba a otro lugar y después volvía y lo iba a ver y conversábamos en las tardes y hablábamos, yo le hablaba de psicología y él me hablaba de la mecánica y hablábamos de política. Y teníamos puntos de vista bien distintos respecto de la política, pero me encantaba, porque a mí me gusta hablar con personas que tengan puntos de vista distintos. Yo no lo voy a hacer cambiar, ni ellos me van a hacer cambiar a mí, ¿no? Pero nunca imponiéndose, ¿no? O sea, me gusta mucho conversar. Desde la diferencia. Me encanta. Y resulta que con él construimos un vínculo muy potente, ¿ya? Y él me enseñaba mecánica, me enseñó todo lo que yo sé hoy día de mecánica, por ejemplo, lo aprendí con él, ¿no? Entonces, gran parte del afecto hacia mi abuelo, que ya había fallecido, por ejemplo, siento que de alguna manera lo pude desplazar hacia él, fíjate. No estoy muy acostumbrado a hablar desde mí, ojo, en este podcast ha sido como bien sensible, porque en el fondo este tipo de situaciones que son como muy dolorosas a veces, que generan como una sensibilidad mayor, las personas tienen que entender que estas cosas son inevitables en la vida, ¿no? Sí. Es decir, uno sabe, como decías mi abuelo, uno sabe que nació y sabe que se va a morir. No sabe ni cuándo, dónde, en qué circunstancias, ¿verdad? Pero sabe que se va a morir. Por lo tanto, en ese sentido uno entiende que si uno se va a morir, también las personas que están con uno también van a morir o ya no van a estar, ¿no? Entonces, para mí él fue una persona muy importante, ¿no? Y me dolió mucho su partida. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia mía que hago, por ejemplo, con respecto a don Ulises y a mi abuelo o mi abuela, es que en estos casos, por ejemplo, de mi abuelo y mi abuela, que son parte de mi familia directa, nuclear, ¿cierto? Donde yo crecí, tengo lazos, por ejemplo, que me unen con el resto de la familia mía. Mi mamá tuvo la misma pérdida porque es su papá, ¿cierto? Mi tía, mi prima, etcétera, ¿no? Entonces, claro. Pero sin embargo, el vínculo yo lo tenía directamente con él. ¿Te fijas? Directamente con él. Entonces, por lo tanto, la pena, yo no podía, o sea, podía empatizar con la familia, es obvio, porque la familia tiene una pérdida y para él era muy importante su familia. Claro. Pero el vínculo lo tenía con él. Entonces, desde esa perspectiva, es que esa pena la siento haberla vivido solo. ¿Te fijas? Y la viví durante mucho tiempo. Yo lloraba solo, o de pronto a veces me iba a un lugar y a veces me conectaba como con su historia, con lo que habíamos vivido, porque además fue muy repentina la muerte de él para mí. Pero te fijas, o sea, en el fondo lo que quiero mostrar es que cada uno de nosotros, dependiendo de su propia historia, de sus propios significados, va encontrando un acomodo distinto a estos procesos y que son graduales en tiempos. Así es. ¿Te fijas? Y eso es importante, sí, que las personas lo sepan, porque nadie les puede decir a ellos que no, que usted tiene que vivir esta etapa, después esta, como un manual. En ninguna parte. Es trabajo de la psicología el darle una receta a la gente, sino que en el fondo es tratar de trabajar sobre sus propios significados, que tengan un espacio sin juicio, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿cierto? Cuando tú vas a un velorio, ya esta es como la parte graciosa del podcast, a lo mejor, no quiero que suene cruel, pero cuando vas a un velorio, Ali, o sea, yo siempre me lo he cuestionado, porque cuando vas a un velorio, ¿qué le vas a decir a la gente? Cuando yo me he cuestionado así como el ayudándola a sentir. Ah, claro. ¿Cómo le vas a ayudar a sentir a alguien? ¿No? O sea, mis más sentidas condolencias, ¿verdad? O sea, que son frases que pueden ser de buena crianza, lo dices con las mejores de las intenciones, pero efectivamente frente al dolor no hay nada que uno pueda decir ahí, ¿no? Porque nada de lo que tú digas va a conformar a esa persona, porque el dolor es individual. Claro. ¿No? Entonces, pero sin embargo, tu presencia, por ejemplo, en ese tipo de hitos, o un abrazo, o una mirada, ¿no? Simplemente estar. O acompañar, ¿cierto? Es
exactamente, o hacer recuerdos, ¿no? Ujú. Hacer recuerdos de la persona fallecida porque la conocimos, o lo que sea, ¿no? O sea, en el fondo, eso creo que es lo más importante. Y es Sí, una etapa que creo que esas ceremonias o esos hitos o esos rituales son muy importantes en la vida de las personas. sí, es verdad. Rodrigo, mira, mm, eh, me gustaría retomar un poco, sin agrandarnos mucho en el tema, pero claro, nosotros netamente nos hemos enfocado, si bien hablamos de que hay duelos que, eh, a ver, son como reconocidos socialmente, que es la pérdida, el fallecimiento de alguien, ¿cierto? Que es lo que más se entiende como duelo. También hay duelos que son muy invisibles y que también merecen su proceso de adaptación y también su etapa de duelo, como lo son, más allá de la pérdida de vínculos, son por ejemplo las pérdidas de un estado de salud, eh, o las pérdidas de, no sé, de un modo de vida. La jubilación incluso también es una etapa en donde uno podría vivir un duelo porque deja de trabajar o deja de pertenecer al mundo laboral, ¿cierto? Los cambios de trabajo, los despidos de forma repentina, esos también son duelos que la persona los vive, ¿cierto? En su, a lo mejor más de forma quizás interna, y que no muchas veces son como reconocidos como tal, ¿cierto? Pero probablemente de esos tú has tenido muchos en consulta. Muchísimo. Es como o sea, no todas las personas son conscientes de los duelos, Mm, ¿ya? Pero claro, desde el análisis que uno hace cuando uno atiende pacientes en el área clínica, efectivamente, en todos los casos, ¿cierto? Aplica que antes las cosas eran de esta forma y ahora son de esta. mm, Implica un proceso adaptativo, claro. ¿te fijas? Entonces, claro, uno, no me gusta ser reduccionista, pero, pero de alguna manera, si uno se pone estos lentes para observar ese tipo de fenómenos, claramente hay un duelo, ¿te Claro. fijas? Y lo que uno hace como terapeuta es trabajar con la persona para acompañarle a aceptar, ¿cierto? A aceptar eso, ¿no? Claro. Es decir, la aceptación de la situación. Primero hay que identificar cuál es la situación que está ocurriendo, ¿cierto? Para Ujú. acompañarlos a aceptar la situación y buscar una vía de solución o de resolución en base a sus propias herramientas para resolver una determinada situación y que siga caminando. Mira, por ejemplo, eh, voy a poner un ejemplo de Don Ulises. Don Ulises siempre me decía, por ejemplo, que yo llegaba con el auto malo, allá había pasado por Ujú. varios mecánicos y todo el asunto, y es como que yo llegaba allá con el autito, ¿cierto? A pedales, por decirlo de alguna forma, él me lo arreglaba y yo sentía que él estaba tan contento por habérmelo arreglado y me decía, ya, vaya nomás a jugar, siga jugando, ¿no? Entonces, en el fondo, en la vida de las personas del cual uno es terapeuta o acompaña muchas veces en estos procesos de dolor, ya sea por lo que tú mencionabas, no solamente por el hecho de perder un familiar, sino que también una relación, ¿verdad? O perder el trabajo, ¿no? Claro. O estar Una frente separación, un divorcio también es un duelo. una separación, Los un hijos que se divorcio, van. es muy doloroso eso, ¿no? Entonces, eh, esos procesos son procesos de tiempos distintos. Mm, ¿Te fijas? Las personas los van viviendo de manera diferenciada, dependiendo de sus propios recursos, de su personalidad, de su historia, de los vínculos que tienen para atrás. mm, ¿Te fijas? Eso también es súper importante, ¿no? Los vínculos que tienen hacia atrás, de lo que tiene escrito dentro de su cabeza, ¿no? Como lo decíamos al principio, de cómo el cerebro tiene significado, ¿cierto? O tiene representada cada una así como tiene representado, ¿cierto? Cada una de las partes del cuerpo, ¿cierto? También tiene representado cada una de las partes que no son del cuerpo,
pero que son de su entorno significativo. Claro. ¿Te fijas? Entonces, no es tan fácil, ¿cierto? Que el cuerpo asimile, o sea, que el cerebro asimile en poco tiempo que esta cosa que antes estaba, ahora ya no está. Requiere de un proceso gradual, ¿no? Y ese proceso gradual debe ser acompañado, o es importante que si las personas no lo saben llevar, puedan pedir ayuda a un especialista para poder ser escuchado. No es lo mismo que te escuche un amigo, ¿cierto? Que te diga, tenés que tirar para adelante si esto pasa. ¿Te fijas? O sea, tenés que estar bien, ¿no? Así como muchas personas a veces dicen, no, si tú eres una mujer, tú estás empoderada, ¿no? O sea, en definitiva, o confía en el universo, decrétalo, amiga, ¿no? O sea, por ejemplo, Claro. ese tipo de cosas es una falsa fe, en definitiva, ¿no? Porque atribuye a un otro, ¿cierto? Externo, en todos esos casos, situaciones que en definitiva debería uno aceptar o caminar a la aceptación, ¿no? Y son procesos como muy particulares, muy, muy íntimos por lo demás. Por lo tanto, cada uno tiene sus propios tiempos. Exacto. Aún así, y como lo ha señalado, a lo largo del podcast, cuando el sufrimiento ya deja, o sea, es tan intenso que la persona deja de funcionar, cuando aparecen incluso ideas de autodesvivirse, voy a decirlo así, cuando existe un aislamiento extremo, cuando ha pasado muchos meses, más de 6 meses, y la intensidad de este duelo no disminuye, cuando hay consumo problemático incluso de alcohol, de drogas, o cuando la persona siente que no puede seguir adelante sola, ahí es cuando es momento de consultar. Inclusive no solamente, es que mira, qué bueno que haces que mencionas eso, Ali, porque a ver, la mayoría de las personas piensan, ¿cierto? Está dentro del conocimiento popular que las personas van al psicólogo cuando están enfermas. ¿Ya? Y la verdad es que no es así. No. En definitiva, las personas van al psicólogo porque el psicólogo lo que hace es que mediante distintas herramientas, ¿cierto?, le permite a la persona poder mirarse y poder mirar aquello que no puede ver. Claro. Yo siempre lo represento así, de esta forma, en los encuadres, por ejemplo, cuando nosotros tenemos... a ver, yo lo que puedo ver de mí, ¿cierto? Ahora tengo la cámara enfrente ahora, pero lo que puedo ver de mí, ¿cierto? Es, sin considerar la cámara, es una visión hacia allá, ¿cierto? Puedo mirar todo lo que tiene que ver con un otro, ¿cierto? Pero lo que puedo ver de mí son imágenes parciales, po. Claro. Porque lo que veo acá es una mano moviéndose, lo que veo acá es otra mano moviéndose, ¿cierto? Lo que veo acá son mis piernas, si miro hacia abajo, ¿no? Y yo asumo que todas estas partes son mías, claro, y son lo que me componen a mí. Al cuello. Exacto. Y este brazo de acá, si lo muevo, es el brazo derecho y lo puedo mover, ¿verdad? Y el otro es el brazo izquierdo, y la pierna izquierda, la pierna derecha, etc. ¿No? Entonces, pero tengo una visión parcial de mí. ¿Te das cuenta? Una visión fragmentada de mí, solo que mi mente, o mi yo, ¿cierto?, lo integra, ¿no? Claro. Por eso que puedo decir que esta mano es mía, ¿no? Es de mi cuerpo. Entonces, si yo tuviese una visión desintegrada, ¿cierto?, mi yo tuviese dificultades en la integración, lo más probable es que diga que esta mano no es mía. Claro. ¿Me entiendes? Por lo tanto, claramente yo necesito de un otro, porque somos seres sociales, necesito de otro para poder entender que todas estas características físicas, por ejemplo, son las mías. Y que mi voz, por ejemplo, se escucha distinto en el audio, ¿cierto? Pero sin embargo las otras personas lo escuchan como deberían escucharlo, supuestamente. Claro, para uno la voz es extraña al escucharse a sí mismo desde afuera, por decirlo así.
Y para otro es como si así hablas. Si así hablas, claro. ¿Te fijas? No importa la fuente emisora, ¿no? Entonces, claro, pero en el trabajo psicológico es algo parecido. Es decir, poder integrar todas aquellas cosas que yo sé que son mías, como aquellas que yo no me doy cuenta que son mías. Claro. ¿Te fijas? Por lo tanto, el trabajo psicológico es mucho más que la enfermedad. Yo no soy muy amigo de los diagnósticos solamente sirven como vehículo de movilización nomás entre profesionales, pero a las personas no les sirve. O sea, ¿de qué te sirve a ti saber que eres depresiva? Claro. ¿Te fijas? ¿De qué te sirve que tienes un trastorno límite? ¿De qué le sirve a una persona decir, no, si este es un trastorno narcisista de la personalidad, este es una estructura neurótica, limítrofe, psicótica, o un trastorno bipolar? ¿Te fijas? O sea, no sirve saber el diagnóstico. No, hoy día, por ejemplo, todos los chicos son TEA, no TEA 1, 2, 3, a distintos niveles, ¿te fijas? O sea, en el fondo todos estamos buscando diagnósticos. ¿Te fijas? Porque pareciera que el responsable es el diagnóstico, no yo. Claro. ¿Te fijas? Sí, muchas veces pasa. Claro, o sea, tienen que dejarme acostada nomás porque yo tengo depresión, me dijo el psicólogo o el psiquiatra. ¿Te fijas? Claro. Entonces, no, si la persona es mucho más que un diagnóstico, ¿no? Entonces, por lo tanto, el trabajo psicológico apunta a mirar a la persona. El psicólogo no emite juicios de valor. O por lo menos se obliga o se entrena para evitar emitir los juicios de valor respecto a si la persona lo que hizo está bien o está mal. ¿Te fijas? Entonces, no se trata de que la persona, si se siente mal, vaya al psicólogo, sino que en el fondo se trata de que la persona pueda mirarse, ¿cierto? Por medio de un proceso psicoterapéutico respecto de quién es, para poder saber hacia dónde quiere ir, cuáles son sus limitaciones, ¿te fijas? Cuáles son los miedos a vencer, poder conocerse desde dónde viene tal situación y de alguna manera hacerlo más funcional. Yo por lo menos soy de la idea en que las personas, entre más se conocen o más elementos tengan en su conciencia, mejores decisiones toman en la vida, ¿verdad? Así que por lo tanto, claro, ¿cuándo uno podría sugerir a una persona respecto del duelo, como lo mencionaba? Asistir o pedir ayuda profesional, claramente cuando hay indicadores clínicos que están obstaculizando su existencia. ¿Me fijas? O le están siendo disfuncionales a su vida, ¿no? Claro. Es decir, por ejemplo, en el caso de la pérdida de mi abuelo, que yo no hubiese querido estudiar más, que hubiese dejado la carrera, te fijas que no, porque no me quería separar de mi familia. ¿Te das cuenta? Te hubiese retraído, hubieses perdido contacto social. Exactamente. ¿Te fijas? Que me hubiese ido mal en la universidad, en los ramos, y hubiese reprobado. ¿Te fijas? O sea, en el fondo, eso es. Lo mismo pasa con las parejas. En las relaciones de pareja. Lo mismo. ¿Te fijas? O sea, si ya la relación de pareja es el mismo principio. O sea, tengo miedo a que me dejen, o yo no sé si deba dejarlo, ¿no? Entonces, son situaciones que de alguna manera el hecho de que yo me conozca, ¿cierto? O que sea acompañado de una persona a conocerse, le da mucho más herramientas para poder enfrentar una determinada situación. Lo mismo pasa con las enfermedades. Si yo recibí un diagnóstico ahora, ¿cierto? Respecto de una enfermedad catastrófica, por decirlo así, y que me limita, ¿no? La persona inmediatamente tiene que enfrentar la muerte. ¿Te fijas? Claro. Entonces se pone en esa situación y aparece un duelo. Porque lo que antes hacía de una forma, ahora no lo puedo hacer. Claro. ¿Te fijas? Entonces está viviendo un duelo, ¿no? Directa o indirectamente, pero está viviendo un duelo. Y la familia también. Porque se están enfrentando al evento de la muerte, de la pérdida de alguien. Exacto. ¿Te fijas? Entonces, claramente eso es importante poder tener a la vista a la hora de seguir un tratamiento o seguir o pedir ayuda profesional para ser acompañado durante ese periodo. Es como la clave. Perfecto. Bien, Ali. Bien.
anduvimos bien, en tiempo y en forma. En tiempo, en forma, en un tema que es muy sensible para muchas personas, este tema, Sí, en varias aristas. Hemos tratado de abordarlo desde la forma, desde el espectro mucho más amplio, ¿cierto? Pero de manera de que también sea una manera de poder llegar a las personas y poder mostrarles que el trabajo psicológico no es la receta, no es que la persona le vaya a dar un consejo. Yo siempre me he encontrado soberbio el hecho de tener que decir a las personas cómo deben hacer tales o cuales cosas. claro. La Porque pega de significaría nosotros, una superioridad para poder decirlo. exacto. Y los psicólogos no podemos ser así, no deberíamos ser así, ¿no? O sea, en el fondo tenemos que es fortalecer acompañar. herramientas. Exactamente. Y respecto de los duelos, es importante que podamos reflexionar respecto de eso, porque es inevitable, ¿no? La pérdida de alguien o la pérdida de cosas es parte de la vida, ¿no? O sea, cómo la enfrentamos, cómo ayudamos o apoyamos a otras personas que están viviéndolo, por ejemplo, creo que es clave eso. Y como dijimos al principio, es algo que o vivimos, vamos a vivir, o estamos viviendo. Correcto. Mira, es importante, Alicia, considerar una pequeña reflexión. Es dónde existen efectivamente las personas con quienes nos vinculamos. ¿Dónde existen? Si yo considero que existen frente a mí, ¿cierto? Entonces nunca me voy a querer despegar de esas personas porque me siento bien, porque me siento cómodo, me siento aceptado, etcétera, ¿verdad? Pero si esa persona se fuera de mi lugar, donde yo tengo contacto físico con esa persona, donde lo puedo ver, oler, etcétera, y se fuera, ¿cierto?, a la China, ¿cierto?, al otro lado del mundo, ¿no? Entonces ya no existiría. Entonces ya no existe. Esa es la pregunta. ¿Deja de existir entonces para mí? Sí. ¿Te fijas? No. Entonces ¿dónde existe la persona? ¿No? Y ahora espero que las personas entiendan, ¿cierto?, que existen en la representación que uno tiene de esa persona, en lo que significa esa persona para mí. Así es. ¿Te das cuenta? Yo tengo amigos, mi mejor amigo está en Punta Arenas, por ejemplo, y desde la universidad que no nos vemos, y nos hemos visto, me parece que 1 o 2 veces más, pero muy alejados. Entonces, pero sin embargo nosotros hablamos y hablamos y es como que lo estuviera viendo. ¿Te fijas? Y yo cada una de las cosas que hago siempre estoy pensando en él porque me gustaría contarle o... Claro. ¿Te fijas? Asumo que él está lejos, ¿no? Pero existe. Si te fijas, mi abuelo no es que esté lejos, mi abuelo falleció. ¿Te fijas? Pero sin embargo, tengo todavía la necesidad de querer contar con él. ¿Te das cuenta? Y cuento con él en la medida en que recuerdo y acepto que cada una de las cosas que tengo, las frases o el arraigo a la familia o su historia, y los recuerdos están presentes dentro de lo que yo hago, dentro de lo que yo soy. Lo mismo pasa con mi abuela y lo mismo pasa con Don Ulises. Cada vez que tengo que cambiar las bujías del auto, me acuerdo de Don Ulises, de las conversaciones que teníamos, ¿te fijas? O sea, el otro día se me echó a perder la batería del auto, por ejemplo, tenía que cambiarla, y me acuerdo que cuando se me echó a perder, Don Ulises llegó en su camión 3/4 allá a asistirme. ¿Te fijas? O sea, en el fondo, él podrá estar en otro plano, desde lo espiritual, pero en el fondo vive dentro de mí porque algo de lo que él hizo quedó en mí. Exacto. ¿Te das cuenta? Sí, qué bonita reflexión, Rodrigo. Así que, bueno, desearle a
a nuestros auditores que se inscriban, que se suscriban al canal, ¿verdad? Que nos agreguen a nuestras redes sociales y que para poder generar más contenido, que comenten, no solamente por interno, ¿cierto? Que comenten también ahí para poder generar más contenido. Estamos a un capítulo de terminar nuestra primera temporada de nuestro podcast, ¿verdad? Para nosotros ha sido un desafío desarrollar este podcast, pero nos hace sentir tan contentos el hecho de que las personas nos escuchan, los acompañamos en las faenas algunos, ¿verdad? En los viajes, entonces de alguna manera esa sensación de compañía, si el día de mañana yo tuviera que partir porque ya no estoy acá o simplemente dejamos de grabar el podcast, las personas van a saber que existimos. Así es. ¿No? Así que un abrazo a todas las personas, un abrazo para ti, Alicia, también, y bueno, desearles que tengan una bonita y una especial semana. Así es. Buena semana para todos. Gracias, Rodrigo, por el tiempo y también abracitos. Que estés muy bien. Chao. Chao. Chao, Ali.